Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con un poquito de teoría, la cual es necesaria para que podamos recibir una debida contextualización, pero en ella también vamos a intentar hacer un resumen. Este resumen está realmente muy bueno, no hay que explicar nada, no hay que interpretar nada, porque el mismo resumen va diciendo las cosas y nos va haciendo el puente con el nuevo tema. Entonces, Full Stack y JavaScript. Gor, ¿qué dice la primera viñeta? Es correcto, para desarrollar aplicaciones full stack utilizamos JavaScript. ¿Y qué dice la segunda viñeta, Gor? Full stack es que puedas crear el stack completo de tu app, desde la apariencia, base de datos, conceptos a la base de datos y el frontend. Es decir, la app completa. Es correcto. Stack, cuando hablamos de stack, hablamos, campers, de un conjunto de aplicaciones que juntas en sí me van a permitir a mí hacer toda una aplicación completa, tanto lo referente al lado del cliente como lo referente al lado del back. Y no hay que confundir full stack con el departamento de TI de una empresa, ¿no? Que es a veces un error que hay, creer que full stack es un departamento de sistemas de información o cosas así. No, full stack es referente a aplicaciones, ¿cierto? A un lado del cliente y a un lado del servidor. Frontend y full stack. Ojo acá, dice, en una app full stack, el frontend será encargado de consumir, primera palabra clave que ustedes ya han estado esta semana pasada abordando. Consumir lo que se conoce como endpoints de una API. Entonces, Camper, resulta que hasta el día de hoy hemos estado haciendo APIs simples en las cuales el endpoint por referencia es el get, o sea, solo para consumir datos de la API, pero nunca hemos escrito datos en la API, nunca hemos borrado datos de la API y nunca hemos actualizado datos de la API. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer y eso se llama una REST API. Ya vamos a entender qué es REST API. El punto acá es los endpoints, ¿no? La API puede ser creada con cualquier lenguaje de programación. Ya sabemos que yo puedo hacer la API en .NET, en Java, en Python, en PHP, en Node.js. Y en últimas, lo que va a arrojar como respuesta a esa API es un JSON. Y el JSON ya sabemos que es el formato de intercambio de datos más popular del mundo entero y el más utilizado en la actualidad. Y JavaScript lo entiende a la perfección. Entonces, ese dialecto común entre lenguajes de programación es JSON. Y es un lenguaje que es común y todos entienden, o por lo menos deberían entender en una buena arquitectura. Por lo tanto, la API, cuando ya estemos en el back y construyamos la API, ya sea en PHP o en Node, va a tener que arrojar JSON para que JavaScript o la aplicación cliente pueda consumir esa respuesta de la API en el servidor. Eso está claro hasta ahí, ¿sí o no, chicos? Excelente. Entonces, hay React, Vue, Angular, Svelte, jQuery. Son ejemplos de tecnologías utilizadas en el frontend de tu app, ¿cierto? Hasta ahora no las hemos visto. Solo hemos visto JavaScript vanilla, JavaScript puro, lo que se conoce, ¿sí? Pero todos ellos en últimas están hechos en JavaScript. En una app full stack, el backend se encargará de crear una API que dé respuestas JSON, lo que les estaba comentando, para ser consumida en el frontend, tal cual, nada nuevo. Debe responder con response en formato JSON. Y ojo acá,
También crear y asegurar los endpoints para recibir las peticiones de tipo get, de tipo post, de tipo put, de tipo patch y delete. Esos son los endpoints. Nosotros, a partir de hoy, vamos a construir funciones, de hecho function expression, ya no function declaration, que podía ser también, pero lo que más se acostumbra en un archivito que interactúa con una API es hacerlos en function expression, y cada una de esas funciones va a equivaler a la gestión para un método HTTP. Estos son métodos HTTP o verbos HTTP. Get, post, put, patch y delete. Con get yo obtengo datos de la API. Con post, ¿qué hago, campers? Escribo datos en la API o guardo datos en la API. Con put y con patch, ¿qué hago? Actualizo o modifico datos en la API. Y con delete, elimino datos de la API. Por eso es una REST API. Node.js es una excelente opción ya que el código es de JavaScript, pero se puede utilizar cualquier framework o lenguaje del lado del servidor. Entonces, qué bonito es que yo estoy programando mi frontend en JavaScript y ahora me voy a pasar a programar el backend y permanecer con JavaScript, ¿no? Eso es una maravilla. Node.js es JavaScript del lado del servidor. Entonces, eso es chévere. Pero la gran mayoría de las veces hacemos nuestro frontend, si es que somos full stack, ¿no? Y pasamos a desarrollar el back, pero ahora póngase a hacerlo en Java, póngase a hacerlo en PHP, póngase a hacerlo en C# o en visualbasic.net. Dime. Cualquiera puede ser .NET, puede ser Java, puede ser PHP. No, una de esas, uno o dos. La idea es que un back sea desarrollado en un lenguaje de programación, ¿sí? Lo que pasa es que esas arquitecturas son tan grandes que, exacto, requieren que entren en escena frameworks, que entren en escena muchos datos formatos de intercambio de datos, módulos hechos de llevar al cabo en un lenguaje de programación distinto en otro módulo. Sí, ahí ya son programas muy robustos. De hecho, allá eso es con Amazon, Amazon Web Services, ya son servicios en la nube que se consumen también de la misma manera. Es correcto. Y qué motores de bases de datos son los más apropiados y los más adecuados. Ahí ya estamos hablando de bases de datos, ¿sí? En la nube, un MongoDB, todas ellas. Muy bien, de esta diapositiva solamente decir, rescatar, aquí tenemos JavaScript, aquí tenemos frameworks, tenemos a React, tenemos a Angular, tenemos a Vue, tenemos aquí dos stacks importantes, el MERN, la M es de MongoDB, la E es de Express, la R de React y la N de Node.js. Ese es MERN y hay otro stack MIM que es muy parecido, la M de Mongo, la E de Express, pero en vez de React, aquí es Angular y Node.js. Muy bien, lo que quiero que rescatemos de esta diapositiva es lo que dice acá. 100% basada en JavaScript. O sea, este framework y este son 100% basados de JavaScript. Miren lo que dice. They go away. Ellos se pueden ir. But JavaScript won't. ¿Sí la ven? O sea, estos frameworks son hasta pasajeros. No una moda, porque están plenamente establecidos, pero pueden irse, pueden desaparecer. Pero lo que no desaparece es el lenguaje de programación como tal, que es JavaScript. De ahí la importancia de primero conocer el lenguaje de programación y luego sí abordar diversos frameworks según mis necesidades.
pero no al revés, no empezar con el framework y no saber nada del lenguaje. Porque repito, lo estable es el lenguaje. Los frameworks pueden estar, pero el año entrante aparece uno nuevo y deja estos tres atrás y todo el mundo usando ese nuevo framework. Pero si yo sé que están basados en JavaScript, no voy a tener ningún inconveniente. Haciendo un repaso de JavaScript asincrónico, la programación asincrónica es una técnica que permite que su programa inicie una tarea potencialmente de larga duración y luego, en lugar de tener que esperar hasta que se finalice esta tarea, poder continuar. En la síncrona ya vimos, había un mensaje de alerta. Hasta que el usuario no le dé OK al mensaje de alerta, ahí se quedó el programa bloqueado. Porque es línea por línea, es secuencial. Y hasta que la línea inmediatamente anterior no se ejecute, yo no puedo pretender que la línea inmediatamente siguiente se ejecute. ¿Sí? Hay una dependencia. Pero acá es algo paralelo, algo que está detrás de bambalinas. Entonces, la idea es poder continuar respondiendo a otros eventos mientras se ejecuta la tarea. Algo así como el multitarea. Es algo simultáneo, muchas veces, muchas tareas a la vez, muchos hilos a la vez. ¿Sí? Una vez que se completa la tarea, su programa se presenta con el resultado. Los callbacks, chicos, no nos gustan. El callback hell del infierno de los callbacks, la idea es evitarlos y ya lo hicimos. Por eso las mejoras con las promesas, con Async Await, con Fetch API, pero hay que saber que de ahí viene el asunto, ¿no? Entonces, una devolución de llamada o un callback es solo una función que se pasa a otra función como parámetro, con la expectativa de que la devolución de llamada se llame en el momento adecuado. ¿Sí? Pasemos al siguiente, no gastemos acá mucho tiempo. Salen a escena las promesas para solucionar estos callbacks, que una función como parámetro de otra función no hay problema, pero cuando yo tengo 7, 8 funciones como que se pasan como parámetros a otras funciones, eso es un hell, un callback hell. Es muy difícil. Entonces las promesas entran en escena y son la base de la programación asíncrona en JavaScript moderno, ¿cierto? Antes, cuando no existían las promesas, todo tocaba con callbacks, todo tocaba solucionarlo con callbacks. Ahora no, ya existen las promesas. Y una promesa es un objeto devuelto por una función asíncrona que representa el estado actual de la operación. Entonces ya, como lo vimos, hay 3 estados. ¿Quién me recuerda los estados de las promesas? Fulfilled, rejected, and pending. ¿Y cuántos han hecho a alguien una promesa y no se la han cumplido? ¿Y a cuántos les han hecho una promesa y no se las han cumplido? Entonces, en el momento en que se devuelve la promesa a la persona que llama, la operación a menudo no ha terminado. A Michael una chica le prometió algo y hasta el día de hoy no se lo ha cumplido, ¿no? Pero hay esperanza de que tal vez ya no, ya no cumplió, ya no está pending. Entonces, el objeto de la promesa proporciona métodos para manejar el eventual o éxito o fracaso de la operación de la promesa. Es decir, o rejected o fulfilled, ¿cierto? O se cumplió la promesa o no se cumplió. Y es por eso que entra en escena nuestro Async Await. Existe una sintaxis especial para trabajar con promesas de una forma más cómoda, más confortable, llamada Async Await. Ya ustedes son expertos en Async Await. Hubo un review el sábado. Es sorprendentemente fácil de entender y de usar. Una función async o asíncrona que es la padre, acuérdense, una función padre, puede contener una expresión await. En su cuerpo, esa función padre async tiene llamadas
porque seguimos con la lógica del callback, una función como parámetro de otra, pero con async await es muy cómodo hacerlo. Mire lo que dice, el await, la cual pausa la ejecución de la función asíncrona y espera la resolución de la promesa pasada y la continuación reanuda la ejecución de la función async y devuelve el valor resuelto, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. El await, ¿qué significa en español, campers? Await, esperar o pausar o bloquear o esperar, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo es, hey, pausemos el código, esperemos que la promesa se resuelva y damos continuidad. Pero dentro de un try catch, ¿no? Aprendimos que van de la mano el async await con el try catch. Y ahora sí, API basada en promesas. Por lo general, cuando implemento una API basada en promesas, estará envolviendo una operación asincrónica que podría usar eventos o devoluciones de llamadas simples con el fin que maneje correctamente el éxito o el fracaso de esa operación. Y ahí está, REST API. ¿Sabes qué es una API? Claro que sí, es una interfaz, es una capa que conecta dos sistemas. Las API simples que hemos visto hasta hoy nos han conectado dos sistemas, ¿sí o no? Dos sistemitas. La verdad, las APIs que hemos consumido no hemos, bueno, hubo una que termina, la mía, la que terminaba en PHP, que sabemos que fue construida en PHP, pero la gran mayoría uno ni sabe en qué lenguaje del back fue construida, uno solo la consume, pero uno no conoce el lenguaje. Una API es una interfaz que conecta aplicaciones para que compartan información. Por ejemplo, el API de mapas de Google. ¿Sí ven? Eso es un API. Cuando ustedes le piden una ubicación, están haciendo uso de una API. Recordemos que es una interfaz de programación de aplicaciones. Y mire lo que dice acá, API REST. REST es una arquitectura para APIs que se conecta vía web con el protocolo HTTP. Entonces ya estamos hablando de unas reglas más claras en cuanto al protocolo HTTP mediante los métodos HTTP o verbos HTTP que vimos hace unos minutos, get, put, post y delete. Permite acceder a la información con identificadores únicos, las URI. URL son un tipo de URI. Y ahora sí, API REST, ojo acá. Joel, por favor leamos lo que está en pantalla. Fuerte. Así. Muy bien, Joel, gracias. Sigue así. Si puedes más fuerte, mejor. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de reglas que permite a los programas comunicarse entre ellos. El desarrollador crea la API en el servidor y permite al cliente hablar con ella. REST es lo que determina el aspecto de la API. Son las reglas que siguen los desarrolladores cuando crean una API. Una de estas reglas determina qué debería ser capaz de obtener un trozo de datos, un recurso, cuando invocas una URL determinada. Excelente. Entonces, palabras clave, conjunto de reglas. Una REST API, mediante esos métodos HTTP, son un conjunto de reglas. Y algo importante, el REST lo que termina es el aspecto de la API. Entonces ya no es meramente get. Chicos, el fetch por defecto usa el get. Por eso no hemos tenido que especificarle manualmente get. Pero, por ejemplo, mañana cuando usemos a post, vamos a tener que decirle fetch URL, coma, y el objeto de configuración, se llama eso. Un objeto de configuración donde yo le digo, hey, voy a enviarte un método HTTP. Va a ser delete. Hey, ¿y sabes qué? Voy a entenderme con tipo de datos JSON. Sí, ya es un objeto, unas reglas, como dice acá, un aspecto. Y utiliza la URL.
La transferencia de estado representacional, eso significa REST, chicos. Transferencia de estado representacional. Eso es lo que devuelve ya una REST API. Un estado representacional con unas reglas de juego que el cliente debe someterse y sujetarse a esas reglas para que pueda consumir ese recurso compartido por el servidor mediante la REST API. Eso está claro, ¿sí o no, campers? Excelente, muy bien. Entonces, es un estilo de arquitectura de software que maneja la relación cliente-servidor con el propósito de aumentar la velocidad y el rendimiento usando componentes reutilizables. Una REST API se puede utilizar para recuperar o enviar información. Mire que ya no hablamos solo de recuperar como la API básica, sino ahora ya hablamos de enviar información a través de un servicio web. Ya hablamos también de web services, los web services que también se consumen, lo cual se hace mediante peticiones HTTP a la REST API. Una REST API es un modo sencillo de acceder a servicios web sin excesivo procesado. Y cuando se llama una API REST, el servidor transferirá al cliente una representación. ¿Sí ven? El servidor responde al cliente con una representación del estado del recurso solicitado. Ya la cosa cambia. Y REST API, mire lo que dice acá, campers. En realidad lo hacen ustedes, campers, todos los días. Cuando están buscando videos en YouTube, mis estimados campers, ustedes teclean una palabra clave en su buscador y pulsan Enter y obtienen como respuesta un listado de videos. Conceptualmente, así es como funciona una REST API. Estás buscando algo y obtienes una lista de resultados del servicio al que has lanzado la request. Dime. Acuérdate que es una promesa, ¿no? Y eso está detrás de bambalinas. Sí, claro, claro. La REST API es código de terceros mediante el cual comparten un recurso o un web service, ¿sí? Entonces hay cualquier código del lado del back, que es lo que ustedes van a tener que desarrollar cuando hagan sus propias APIs. Entonces, ojo acá, HTTP tiene 5 métodos que se usan normalmente en arquitecturas basadas en REST. El POST, ¿para qué es el POST? Para enviar, guardar, escribir, subir. El GET, para obtener. El PUSH, el PAD y el DELETE. En realidad se corresponden con crear, leer, actualizar y borrar respectivamente. Y mire aquí lo que dice tan bonito. Se ha convertido en práctica habitual los REST API devolver datos en un formato estándar. El formato más popular hoy en día, de lejos e inmensa ventaja, miren lo que dice, de lejos e inmensa ventaja, es el formato más popular que es, ¿cuál? JSON, JavaScript Object Notation. La estandarización del formato de datos es otro paso hacia la uniformidad. ¿Cuál es el lenguaje, campers, que en el mundo, reconocido mundialmente como el lenguaje de comunicación entre cualquier persona en el mundo con otra persona? ¿Cuál es ese lenguaje? ¿Cuál? El inglés. Si yo estoy en Japón, yo no hablo en español y mucho menos japonés, pero sí me van a entender inglés. Ese es nuestro JSON, el inglés. ¿Cómo van con esas clases de inglés? Very fine.
Y finalmente, mis queridos campers, tenemos acá la arquitectura. Un cliente envía una request JSON usando un método HTTP, cualquiera de estos, get, post, put o delete, al servidor. El servidor la recibe y en calidad de respuesta de response, el servidor vuelve y envía utilizando los métodos HTTP y ese JSON llega al cliente y por tanto el cliente lo entiende y lo puede interpretar. Listo, campers. Entonces, a continuación, vamos a revisar este sistema. Vamos a lanzarlo y aprovechamos para dar gracias a nuestros queridos campers, Michael y Marcelita, quienes fueron quienes diseñaron e hicieron bueno, yo les pedí permiso y les quité una simple plantillita del magno sistema que ellos están adelantando y desarrollando, que es de las reuniones que directivas de campus hacen. Entonces yo les tomé un pedacito para poder renderizar a ustedes los campers. Entonces, muchas gracias campers, Michael y Marcelita, por la contribución. Qué linda la niña que está ahí con el trainer. Ella es mi campercita, Marianita. Oh. 5. Entonces, mis estimados campers, ahorita, dependiendo del tiempo, revisamos este módulo que es el que nos permite la renderización de estos datos. Solamente decir algo importante acá. Por favor, no vayan a mirar nada por si ya no vieron nada. La URL que ven acá, chicos, ya no es, ya con el REST API, ya no vamos a usar más estas locales que están aquí ubicadas con un path relativo, sino que, como su nombre lo indica, son métodos HTTP. Entonces, aquí sí obligado, con una REST API, tienen que ir URLs del tipo HTTP, ¿no? El protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de datos, y la REST API, mediante los métodos HTTP, es que hace esas interacciones con la API. Entonces, vamos a empezar nuestro sistema, no sin antes hacer una rápida revisión, y qué bien que tenemos aquí a los diseñadores. Cualquier pregunta que tengamos se las podemos hacer a ellos, pero simplemente decir que el código está muy bien. Aquí simplemente hicimos el modal, porque mire, si yo le doy clic acá, mira, ahí me aparece y aparece ya con, vamos a insertar el promedio del camper y la edad 23 del camper y que es un beginner y que es un frontend y que es del intermedio y él es duro en PHP y enviamos el registro. Eso todavía no está programado, pero este es el código que estamos revisando acá, ¿no? Entonces aquí está el select con todos los promedios, el promedio que van a sacar en la prueba de la semana entrante, lunes o martes, que recuerden que si no es mayor a 3.5, va a generar un estado en ustedes que estamos seguros que va a ser: no quédate en casa, sino continúa en campus y estudiando y aprendiendo aún más, porque ustedes, campers, ese filtro no les va a tocar, Dios mediante, esperemos que sí. Hagan así, filtro. No me aplicas, filtro. Entonces, luego vemos a la edad. Bueno, aquí las edades sí están a mano, vemos el nivel de inglés y en fin,
todos esos componentes y luego nos encontramos con la tablita, ¿no? Entonces aquí está el table de apertura y el table de cierre, el encabezado de la tabla, la fila de las columnas, de los títulos de las columnas. Aquí tenemos los encabezados de columna y lo que nos más importa es este tebari de apertura y tebari de cierre, porque ahí es donde se va inyectando dinámicamente esos datos que se consumen mediante el método HTTP GET de la API. Teniendo esta contextualización, vamos a proceder ahora sí a hacer nuestro sistemita. Entonces, arranquemos, mis queridos campers. Ok, estimados campers, entonces vamos aquí a comentar esta función de manera de que no renderice las personas y de hecho vamos a ir a nuestro index y acá, por favor, comenten. Bueno, no recuerdo si lo tienen o no lo tienen, creo que no lo tienen, yo lo voy a comentar. Esta referencia al archivo JS. Y vamos a hacerlo ahora sí con nuestra API. Lo primero que tenemos que hacer, estimados campers, es crear nuestra aplicación app.js, que es desde la cual vamos a estar codificando la interacción desde mi aplicación del lado del cliente con mi REST API. Entonces, este archivito va a actuar como de módulo. Aquí vamos a hacer unos exports e imports respectivos. Entonces, vengamos a nuestro index y vamos a, clonemos acá y vamos a referenciar a nuestro app.js. app.js. Campers, este app.js va a ser un módulo, por lo tanto, ¿qué debo hacer yo para habilitar los imports y los exports? Es correcto. Gracias, Nicolás. Le decimos type module y type module nos va a decir que aquí vamos a poder hacer más adelante los respectivos imports y exports. Estoy en index.html y agregué un script. En ese index, el primero lo comenté porque ya no vamos a utilizar por ahora. ¿No lo tenías? Ah, bueno, entonces mejor. Solamente agrega script app.js y lo importante es que le digas que va a ser de tipo módulo. Es correcto, míralo acá, acá lo creamos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, estimados campers, es una función IFI. Así se llama, IFI. ¿Y qué es eso? Pues miremos acá. IFI. Camilo, leamos con voz fuerte. ¿Qué es una IFI? Sí, IFI. ¿Y ejecutada cuándo? Ojo, campers, ejecutada inmediatamente. Sigue, Nicolás. Ahí está. Camilo. Sí, sí. No, no, desde allá, fuerte.
Perfecto, campers. Entonces, decir de la IFI que son ejecutadas inmediatamente y son funciones que se ejecutan tan pronto como se definen. Es decir, estas funciones no hay que declararlas para luego invocarlas, sino que yo las declaro y con su mera declaración ya se ejecutan, se autoejecutan. Por eso dice acá una función autoejecutable. Pero uno de sus propósitos importantes es por la seguridad, la privacidad. Como vamos a exportar e importar entre módulos, entonces la idea es que el código dentro de una IFI no sea asequible desde afuera de esa función, sino solamente mediante imports y exports, ¿sí? De resto, es una manera de seguridad muy buena la IFI y es una manera de privacidad y de mantener el scope, ¿cierto? De protección. Es para proteger mi código. Pero Campers no tiene nada que ver con REST API. Yo puedo no hacer una IFI y igual me va a funcionar. Es simplemente especificaciones nuevas que vamos ingresando. ¿Cómo se hace una IFI? Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y adentro escribimos la palabra reservada function. Y le digo mis paréntesis de parámetros común y corriente y mis llaves de apertura y de cierre para cualquier función normal. Solo que al final, después de que se acabe el último paréntesis, vuelvo y le hago paréntesis de apertura y de cierre y punto y coma. Y esa es una función IFI. Todo el código, todos los statements, todas las declaraciones, todas las expresiones, todo el código que yo inyecte en el cuerpo de esta función IFI, recibe esa protección, recibe esa capa para que no me accedan eso sin permiso y en este caso todo ese código se va a ejecutar automáticamente, se va a autoejecutar. No va a haber una función por ahí invocando a la IFI. La IFI se ejecuta ella misma. Algo así, muy bien, parecido. Tiene esa misma funcionalidad. Muy bien, Gor. Entonces, vamos a Campers a hacer nuestro document. Punto, agregamos un escuchador de eventos. Ese método común y corriente le pasamos dos argumentos que ya sabemos. El primero va a ser el evento como tal y vamos a utilizar el DOM Content Loaded. Y la función que agregamos, como vamos a mostrar campers, a show campers, entonces le vamos a decir es show campers. Y procedemos a declarar esa función show campers porque apenas la estamos invocando, pero es hasta ahora inexistente. Entonces le decimos function show campers, paréntesis de apertura y de cierre y llaves de apertura y de cierre y vamos a enviar a la consola ¿los qué? ¿Habilitados los qué? ¿Seguro? Sí, sí. No, es que él es así, pero él es fiel. Desde IFI, gracias, Camilo. Bueno, entonces, no perdonan ni una. Vamos a ir a nuestro código a inspeccionarlo y le decimos consola y ¡tarán! Desde la IFI. ¿Acaso ustedes vieron que invocamos a esa función en algún lugar? No, solo la declaramos, pero se auto ejecutó. Entonces, cuando quieran código, van a estar haciendo muchos imports y exports, es una buena alternativa. Ay, muy bien. Ahora sí,
Vamos a ir a nuestra consola, a nuestro terminal, y vamos a lanzar nuestro JSON server que ya previamente ha sido instalado. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, ustedes allá, yo voy a utilizar aquí mi Git bash, pero allá se puede en el código, como les pedí que verificaran que estaba funcionando. Vamos a decirle ls y me aparece mi carpetica db, ¿cierto? En mi carpetica db es que está mi base de datos, que es un JSON. Por lo tanto, yo le debo decir cd de change directory y le digo db. Cambio de directorio, o sea, entro a ese directorio. Ya estoy en db. Ahora sí, yo voy a lanzar el JSON server. Perfecto, estimados campers, proseguimos una vez revisado el video en el canal respectivo que nuestro camper Andrés Galvis nos compartió. Vamos a proseguir. Entonces decíamos que ya estamos en la carpeta DB y por lo tanto ahora sí vamos a lanzar nuestro JSON server que apunte a esta base de datos, ¿cierto? A la base de datos JSON. Entonces le decimos JSON server, luego le decimos el nombre del recurso que nos va a servir como la persistencia, que es esta base de datos db.json. Luego le decimos "-p" para indicarle en qué puerto es que queremos que se lance y le damos un número de puerto, que puede ser el 4000, el 5000, el 6000, el 4001, 02, etc. Le damos enter y él nos ha dado las direcciones, los endpoints, chicos, los recursos. ¿Alguien me iba a decir algo? Pero no me tomó el campers. Dime. ¿No hay audífonos? Ya, ahora sí. Miren, no me ha salido bien. Listo, campers. Entonces, el comando fue JSON server espacio nombre de la base de datos, que es un JSON, en este caso de .json, espacio -p o guión medio p, perdón, espacio y el número del puerto. Con este -p le decimos el puerto que queremos. Yo le indiqué que el 4000, por tanto, él me compartió como el endpoint del método get para los recursos este que está acá. Entonces, chicos, si yo le pulso control y voy a esa dirección, mire, ahí está mi objeto JSON. Bueno, aquí estamos utilizando el JSON Viewer para que se renderice en ese formato amigable de JSON. Dime, Michael. Sí, claro que sí, puede ser 4001, 4001, 5000, 6000. Lo importante es no mezclarlo con otros puertos que otros frameworks o programas están acostumbrados a usar por defecto. Pero el 4000 de ahí para arriba se puede sin problema. Dime. Es correcto. El 4000 lo tenías ocupado. Están usando esos puertos, a veces están busy, están ocupados por otros programas, entonces eso pasa, pero simplemente lo que hiciste, le apuntas a otro puerto y ya no hay problema. Chicos, aquí tenemos nuestra API, tal cual, ¿cierto? Con todas las fotos de ustedes, todos los datos de ustedes, perdón. Entonces, dime. Sí, creo. Igual si no, la actualizamos ahorita ya con directo desde la interfaz.
escribiendo en la API con el método POST, es lo que queremos. Muy bien, entonces ya lanzamos nuestro recurso, ya él nos dijo cuál. Entonces, campers, ojo acá, van a copiar esa URL, la copian y vamos a ir nuevamente a nuestro app. Perdón, acá no. Para eso hicimos esta carpetica, API Connection. Entonces vamos a crear en esta carpetica un archivo que se va a llamar API, todo en mayúscula. No pasa nada si es en minúscula, ¿no? Es como para distinguirla. .js. Y en ese archivito de la API es que vamos a gestionar todas las funciones en formato function expression equivalentes a cada uno de los métodos HTTP. Entonces vamos a hacer una constante URL común y corriente y entre comillas dobles de apertura y de cierre. Le especificamos o le pegamos el valor que nos botó el JSON server, ¿cierto? Que es localhost, el puerto 4000 y el nombre de campus. Listo, estimados campers, entonces vamos a repetir este último paso. Simplemente en el navegador en donde yo ya recupero, gracias a la dirección que el JSON server me compartió, ¿cierto? Más exactamente esta que está por acá. Entonces yo lo que hago es tomar esa dirección y en mi carpetica de API Connection es donde vamos a hacer un nuevo archivo que se va a encargar de toda la interacción con mi API. Ojo, campers, no es la API, es código JavaScript del lado del cliente que va a interactuar con la API, pero sigue siendo código frontend, no es código de API ni nada, es código vanilla puro JavaScript, pero que con el cual sí voy a estar interactuando con la API. Entonces vamos a hacer el nombre del archivito, le vamos a decir API punto y en minúscula JS. Y entonces vamos a hacer una constante URL y le decimos igual, comillas dobles de apertura y de cierre, y pegamos ahí nuestra URL, ¿sí? Ahí vamos, chicos, no hemos hecho más nada hasta ahora. ¿Todos van ahí conmigo? Excelente, muy bien. Entonces tenemos nuestra URL con el endpoint que JSON Server API nos ha dado para los métodos GET. Y bueno, también para, ahí sirven varios. Ya lo que es el delete y lo que es el update, ahí sí cambia un poquitico la URL. Pero ya tenemos nuestra URL. A continuación, chicos, lo que vamos a hacer es en ese mismo archivito de API, pongamos acá, de hecho, digámosle 2, vamos a obtener todos los campers desde la API. O no, desde no, de la API. Y entonces, este es método get, ¿cierto? Entonces, con el método get yo obtengo recursos de la API. Vamos a hacerlo. Entonces, como vamos, esa es una función que la vamos a importar desde otro módulo, yo por lo tanto le tengo que decir acá export. Luego le digo, luego la defino cons, como es para obtener campers, get campers, entonces digámosle get campers. Y eso va a ser igual a un arrow function común y corriente. ¿Cierto? Ahí está mi funcioncita.
Fíjense que no es una function expression, es una function, perdón, no es una function declaration, es una function expression. Vamos a utilizar un try catch, ¿cierto? Como ya vimos. Estos paréntesis de parámetros, aquí no hay que pasarle ningún parámetro porque estamos obteniendo a los campers de la API. Entonces no hay que decirle nada más que solicitárselos. Y entonces acá en el trash, ahora sí, vamos a proceder a decirle result, ¿cierto? Y acá le digo fetch y acá le paso la URL. ¿Me faltó algo, campers? Pongámosle acá primero el await, ¿sí o no? Y él me va a decir, oiga, esa expresión await solamente está permitida dentro de una función asíncrona. O sea que, ¿y dónde se le pone el async cuando es una function expression? Exacto, pero ¿en qué parte? Aquí, ¿cierto? Ah, ¿aquí? Ah, muy bien. Y entonces el await se corrige, ¿no? Porque es un, recordemos, async await, el async se le coloca la función padre. Esta es la función padre y esta es la función hija. Entonces, cuando es una expresión, el async va al lado izquierdo de los paréntesis de parámetros. Cuando es una declaration, el async va al inicio de la función, del encabezado. ¿Sí? Vale. Muy bien. Ahora, ya tenemos el resultado de la promesa, de si se cumplió la promesa en cuanto a conectividad, si logramos conectarnos con el recurso, ¿cierto? Pero ahora sí queremos leer los datos, leer a los campers. Entonces le vamos a decir cons campers va a ser igual y como es una función, nuevamente. Ok, campers, tuvimos una nueva interrupción, pero aquí estamos para proseguir y mantenernos hasta el final. Entonces, vamos a darle este result, camper va a ser igual a este result, pero como ya estamos en una función asíncrona, tenemos que decirle await. Y le decimos result, punto ¿quién? Excelente, punto JSON. Perfecto, campers. Ahora, estamos en API, ¿no? Estamos en un módulo afuera. ¿Cómo una función devuelve un valor a desde donde es invocada? Excelente, Fidoli. Entonces le decimos return campers. Estos campers que logramos recuperar de la API son los que ahora necesitamos retornar. Y aquí en el console log simplemente mandamos como su nombre lo indica a la consola, ¿cierto? Y ahí no hay nada más que hacer. Ahora bien, desde mi API yo exporté, es decir, esta función getCampers ya está disponible para ser invocada desde cualquier otra parte de mi programa. Por lo tanto, yo vengo a mi archivito app.js y ahora sí la puedo importar. ¿Cómo se hace eso, chicos? Hagan de ustedes, importen. ¿Cómo lo harían? ¿Usan llaves de apertura y llaves de cierre? ¿Sí o no? ¿Sí? Llaves de import, llaves de apertura, llaves de cierre. No le dije export default. Aquí no está export default, es un export individual, por decirlo así, a la función.
Por lo tanto, acá, ¿cómo le decimos? Import, ápale. Import, llaves de apertura y llaves de cierre, porque no es un export default. Recuerden que cuando sea un export default es que yo no uso llaves. De resto, al importar, tengo que utilizar llaves de apertura y llaves de cierre. Y ahora le digo desde dónde. Punto, punto, slash, ¿quién? Slash, ¿quién? Y no me autocomplejó el JS, la extensión, y entonces yo manualmente le digo JS. Pero ¿a quién voy a importar desde esta ubicación? Excelente, campers. A get campers, nada más y nada menos. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ahora? Vamos a ese return, guardarlo en algún lugar. Para eso lo retorné. Entonces voy a hacer una constante y la voy a llamar así también, campers. ¿Va a ser igual a quién? ¿Cómo hago para que lo que me retorna esa función quede almacenado en esa constante campers? ¿Qué le digo? Importé a getCampers acá, ¿sí o no? Para algo lo hice, ¿no? La llamo, muy bien, la invoco. GetCampers, paréntesis de apertura y de cierre, y listo. Aquí la invoco. Él se viene para la API. Consulta la API y retorna los campers. Por lo tanto, esos campers que me retorna esta invocación se van a almacenar acá. ¿Cierto? Claro eso, ¿cierto, chicos? Clarísimo, fácil, listo, muy bien. Entonces, mandemos a la consola. Si quieren, comentemos este desde IFI. Y mandemos a la consola a mis campers. ¿Y qué me va a decir? Promise. Está pendiente. ¿Eso por qué está pasando, chicos? Porque yo estoy mandando a imprimirlos, pero yo no sé cuánto tiempo se va a tomar esta función en descargar a los campers. Por tanto, ¿qué le debo especificar según el concepto de las promesas? O más exactamente, el async await. ¿Qué debo decirle entonces ahí? Await, claro que sí. Digámosle acá await y entonces él me va a decir, esa expresión solo está permitida dentro de una función asincrónica. Y entonces, ¿qué hago ahora? Gracias, Nicolás. Le digo que esta función padre es una función asíncrona. Y como es una function declaration, el async se lo coloco antecitos de la palabra reservada function. Y si venimos acá, mírelos ahí. Pero ya desde mi REST API estoy haciendo el descargue de mis campers, chicos. Dime. Ok, estimados campers, entonces una vez ya logramos renderizar desde mi REST API, recordemos que el método fetch tiene implícito el get. Por defecto funciona con get. No tuvimos que especificarle ningún objeto de configuración diciéndole, hey, es con método get. Pero en los siguientes métodos HTTP sí vamos a tener que manualmente especificarlos. Por ahora es de la manera que lo hemos estado haciendo, pero ya con nuestra REST API de JSON Server, no siendo más, estimados campers, Dios les bendiga.